Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque sigues hablando vida a nuestros corazones, Señor. Hoy abrimos también el corazón y que nuestro entendimiento, Señor, pueda recibir tus palabras que son de bien, de vida para nosotros. Gracias por lo que haces y lo que sigues haciendo en tu iglesia y en tu casa, Padre, en cada familia, en cada mujer, cada hombre que buscan tu rostro, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, por favor, a que leamos ahí Mateo 14, 17. Si tienes tu Biblia a la mano, vamos a comenzar leyendo este versículo. Estamos viviendo ahorita días y recordando días, ¿no? Es Semana Santa, la obra que Jesús hizo. Y bueno, ahí en Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te quiero preguntar algo en este día. Si Jesús entrara hoy, ahí por la puerta de tu casa, ahí en donde tú estás, si entrara Él por ahí, por esa puerta, ¿qué cambiaría hoy en tu vida? En este momento, ¿qué cambiaría ahora en tu vida? A ver, piensa por un segundo. Si Él entrara, finalmente, ¿qué cambiaría en tu vida? Piénsalo por unos segundos. Y bueno, Jesús vemos que nos dice aquí en este versículo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en este versículo que Él no hablaba de un futuro. Él dijo: el reino de los cielos llegó. Él estaba hablando de sí mismo, no se refería a un lugar. Él hablaba de la presencia de Dios llegando a esta tierra. Él hablaba de su presencia llegando a nuestras vidas. Y aquí podemos ver cómo no fue el hombre buscando a Dios. Podemos ver cómo fue Dios buscando al hombre. Dios que vino a buscar al hombre. Como dice ahí en Juan, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que dio y que envió a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros. Entonces aquí vemos precisamente eso, que no fue el hombre buscando a Dios, sino Dios mismo vino y buscó al hombre, y Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y Él hacía este llamado para ir a Él. Él siempre vemos en el transcurso de su ministerio cómo Él nos llama, Él invitaba a la gente a ir a Él, ¿no? Ir a Él. Ahí en Mateo 11, 28, Él decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él los invitaba a los que están cargados, cansados de corazón, trabajados, emocionalmente desgastados. Él decía: vengan, que yo les daré descanso, ¿verdad? Luego ahí en Juan 7, 37, 38, podemos ver cómo también Él dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí Jesús está haciendo una invitación, un llamado para ir a Él. Habla a los sedientos, Él hablaba a los enfermos, a los perdidos. En Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces podemos ver cómo Él hablaba. Él quería saciar a la gente. Él buscaba saciar los corazones que estaban hambrientos, sedientos, y no tanto de alimento espiritual, sino esa necesidad que el ser humano tiene en el corazón. Y Él decía: vengan, yo soy el pan de vida, vengan. Si comen, nunca más tendrán hambre, van a ser saciados. Él buscaba saciarlos, Él buscaba a los perdidos. En Juan 14, 6, Él decía, bueno, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Entonces Jesús invitaba al hombre a venir a Él. Él buscaba que el hombre pudiera encontrar alivio en Él, porque el cielo se había acercado a la tierra, porque el cielo había llegado a la tierra, el reino de los cielos había venido a la tierra. Y Jesús decía, vengan, vengan a mí los cansados, vengan a mí los sedientos, que yo los haré descansar, vengan a mí los de triste corazón, los quebrantados, los enfermos, aquellos que son rechazados, aquellos que nadie quiere tener cerca, aquellos que nadie quiere tocar, a los que estaban enfermos. Él decía, vengan, vengan, que encontrarán descanso, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo era el corazón de Jesús, el corazón, la intención y el corazón de Dios siempre fue con amor hacia el hombre, siempre mostró su misericordia, siempre mostraba su compasión. Y vemos cuando Jesús veía multitudes, a pesar de que eran miles de personas, Él no veía solo masas, Él veía esas necesidades, Él veía el dolor en las personas, Él veía los corazones rotos. Él veía corazones sin esperanza, las necesidades. Él sentía compasión. Y sabes, hoy Él sigue viendo los corazones. Él nos sigue viendo. Él sigue viendo lo que nuestro corazón necesita. Y Él sentía compasión y Él siempre mostró su gran amor. Ahí en Juan 10:9 podemos ver también cómo Él decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. Él estaba diciendo, soy la puerta, ven y vas a hallar descanso. Vas a tener alivio a ese dolor. Vas a ser saciado. Vemos qué increíble es el corazón de Dios. Qué increíble es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces podemos darnos cuenta cómo Jesús no buscaba o no quería solo mejorar nuestras vidas un poquito. Él no quería ponernos un parchecito como para cubrir lo que está ahí dañadito, o darnos una manita así de gato, como a veces decimos, ¿verdad? O no quería poner así como la curita y nada más cubrir una pequeña venda ahí donde no se vea, o darnos como un calmante para el dolor, ¿no? Él no quería mejorar nuestra vida un poquito. Él ha venido a transformarnos, a transformar todo lo que somos, cómo pensamos, transformar cómo vivimos, transformar quiénes somos. Y miren, la palabra transformar significa cambiar de forma, aspecto y naturaleza de manera profunda. Se asocia con evolucionar y convertirse en algo distinto. Y sabes, desde Isaías, Él lo anunciaba. Él decía que yo hago cosas nuevas, y decía, pronto saldrán a luz. No las conoceréis. Y Él decía, otra vez abriré un camino en el desierto y haré ríos en la soledad. O sea, transformaba espacios. Él quería transformar espacios. ¿Cómo habría un camino donde estaba desierto? Y Él haría que fluyeran ríos en la soledad. Entonces vemos que Él hablaba de una transformación profunda, una transformación total. Y es lo que Él venía a hacer en nuestras vidas. Es el llamado que Él hacía en ese momento. Decía, vengan a mí, vengan a mí. Los que quieren ser transformados, los que quieren ser renovados, los que quieren que fluya un río nuevo, vengan, Él llamaba. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que esta invitación la sigue haciendo el día de hoy. Sigue vigente. Jesús nos sigue diciendo, ven a mí. Todavía estoy aquí. Yo no me fui. Yo sigo aquí, dice Jesús. Y sabes, ahí en Juan 6:37, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús sigue perdonando pecados. Él sigue dando luz, sigue trayendo esperanza a los corazones necesitados. Él sigue siendo el camino para llegar al Padre. Él sigue acercándonos al Padre cuando estábamos lejos de Él. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de los cielos está aquí, llegó, Jesús llegó. Y hoy Él está aquí, Él abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Él abrió el camino cuando estábamos lejos a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras fallas o de nuestras mismas rebeliones, cuando no podíamos tener acceso a Dios. Y si hoy tú estás pensando que no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios, si hoy tú sigues pensando que Dios no te escucha porque tú no eres bueno, porque tú fallas, porque te equivocas, déjame decirte que el reino de los cielos se acercó y Jesús abrió ese camino para que tú puedas acercarte al Padre, para que tú puedas encontrar en Él perdón y podamos estar reconciliados con Dios. ¿Sabes? No es una historia bonita solamente, no es una historia que cuentan, ¿no? del pasado, es una realidad que está vigente. Y mira, Jesús lo hizo. Si vamos a Isaías 53:5, ahí podemos encontrar este versículo en Isaías 53:5, cómo Jesús pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Ahí dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados, nuestros errores, nuestras fallas, actuando como ese sustituto voluntario para reconciliarnos con Dios. Jesús pagó el precio y Él dijo, el reino de los cielos llegó. Y sabes, a Él le costó la cruz. Fue muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia. Y mira, déjame contarte nuevamente la historia. La cruz no era un símbolo bonito. Hoy lo vemos como algo así muy bonito, ¿no? Playeras, colgado, pulseras. Pero, ¿sabes? La cruz no era algo bonito. La cruz era una ejecución cruel. Era despiadada, era un instrumento de tortura. Y era el símbolo de humillación máxima. Y aquí podemos ver lo que sucedía físicamente cuando eran colgados en la cruz. Ahí decía que en la cruz llegaban ya los cuerpos flagelados. Los cuerpos ya habían sido torturados, ya habían sido... Todo ese proceso de preparación para llegar a la cruz había sido brutal. Ya habían sido golpeados, lastimados, y allí en el versículo que veíamos nos muestra cómo Jesús efectivamente ya había sido golpeado. Ahí decía, el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él ya había sido golpeado, molido y castigado. Él, cuando llegan a la cruz, ellos ya llegan en un punto de shock hipovolémico, le llaman. Yo buscaba un poquito qué era esto y bueno, ahí decía que ya tenían hemorragias, debilidad extrema, que ya llegaban con la respiración que era corta y ya rápida y el cuerpo estaba en un estado de supervivencia. La sobrecarga del sistema nervioso, ya había deshidratación severa, ya había pérdida de sangre y sudor, la exposición al sol los deshidrataba sin agua, la boca estaba seca, ya estaban en riesgo de colapso, pero aún así Jesús siguió caminando. Fue un camino de dolor, fue un camino de humillación, fue un camino de amor también y paso a paso. Pero Él no se detuvo. Él tomó nuestro lugar. Él no se detuvo. Y ahí decía en la Biblia que Él fue azotado. Y sabes, los azotes con látigo romano, donde podemos ver cómo Él fue azotado, cómo era el látigo de los romanos, que a veces tenían, hay puntas de metal, de hueso, físicamente implicaba que les arrancaban tejidos de la piel, los músculos quedaban expuestos. Muchos condenados solían morir en esta etapa, pero no Jesús, Él siguió adelante, Él seguía adelante. El amor que Él tenía por ti y por mí, Él nos visualizaba en la cruz. Él visualizaba tu paz, mi paz. Él nos veía cerca del Padre a través de este sacrificio.
Fue un momento muy difícil cuando Él cargó la cruz. La gente gritaba, se burlaban. Fue un recorrido de sangre, de polvo, pero Él no se detuvo. Él no se detuvo. Con cada golpe de martillo, Él no solo perforaba su carne, sino también sacudía su sistema nervioso, y aunque era doloroso, Él pensaba en ti y en mí. Y aunque su cuerpo estaba experimentando un colapso progresivo, Él permaneció ahí. Se quedó ahí. Jesús pagó el precio para que tú y yo hoy podamos disfrutar una vida transformada, una vida nueva. Hoy tú y yo podemos recibir la paz que el corazón tanto necesita, gracias a Jesús. Hoy tú y yo podemos presentarnos sin mancha ante el Padre. Podemos presentarnos justificados ante el Padre. Podemos ser perdonados gracias a Jesús. Hoy podemos ser libres de toda vergüenza porque Jesús tomó nuestro lugar. Gracias a Él hoy podemos tener un hogar. Hoy podemos ser llamados hijos e hijas de Dios, porque Jesús soportó la cruz por ti y por mí. No eran solo clavos, era nuestro pecado, nuestra rebelión. Él estaba cargando con el pecado del mundo. No era solo una cruz, era un intercambio. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Sabes? Nada lo detuvo. Y ahí en la historia vemos que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Algo estaba pasando, que aún la misma tierra se oscureció. Algo estaba pasando, porque ahí dice que hubo silencio, hubo tinieblas, la tierra se oscureció. Algo estaba sucediendo. Jesús cargando la maldad de la humanidad. Todo lo que separaba a Dios y al hombre en ese momento estaba siendo llevado en esa cruz. Todo lo oscuro, todo lo roto, toda la vergüenza estaba cayendo sobre Él. Y la tierra guardó silencio y todo se oscureció. Aunque era mediodía, todo oscureció. Jesús pudo haber detenido toda esa escena. Él tenía el poder, pero Él no quiso hacerlo. Él siguió pensando hasta el último momento en ti y en mí. Y al analizar un poquito el proceso físico de la crucifixión, nos explica, nos se ve que lo más difícil ahí era mantenerse respirando, porque la cruz estaba diseñada justamente para eso. La gente no moría por los clavos, la gente moría de asfixia. El tener que levantarse, tenía que sujetar su cuerpo y levantarse un poco para respirar y dejarse caer una vez más. Él podía detener. Él tenía el poder. Él podía clamar. Él podía enviar tal vez a los ángeles a que bajaran. Él pudo detenerlo, pero Él pensó en ti y en mí. El deseo de su corazón era que tuviéramos acceso al Padre, que tuviéramos perdón, que tuviéramos vida. Y entonces, ¿sabes? Él declaró, consumado es, se ha cumplido. Él declaró, se cumplió. Su propósito se logró. El final de todo lo que nos separaba lo había llevado en la cruz. Pero ¿sabes lo increíble? Aquí podemos ver la soberanía y el poder de Jesús, porque ahí en Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Jesús en la cruz declaró: consumado es, y entregó su espíritu. Entregó su espíritu, Él entregó su vida, porque nadie se la quitó. Él la entregó, y aquí dice la Biblia que Él tiene el poder para entregarla, pero tiene el poder para volverla a tomar. Y sabemos que al tercer día Él resucitó y Él venció a la muerte, y Él venció al pecado, y Él venció a todo lo que nos separaba de Dios. Y Él nos da esta victoria, y por eso somos más que vencedores hoy, tú y yo. Y Él nos siguió y diciendo: ven a mí, vengan a mí los cargados, vengan a mí los necesitados, vengan a mí los que están faltos de esperanza, porque yo les daré vida, yo los haré descansar, yo los voy a transformar a través del poder y de la victoria que Él tuvo en la cruz para nosotros. Los que estábamos alejados de Dios, hoy podemos correr y tener acceso al Padre. Él venció, Él resucitó. Él pudo detenerlo, pero Él por amor, Él llegó hasta el fin. Él entregó su vida, pero Él tiene el poder para volverla a tomar. Y por eso Él quiere hacer las cosas nuevas en nosotros. Él nos llama a ser más que vencedores, y hoy nos dice: ven a mí. No sé, yo quiero preguntarte si hoy hay algo que tú quieras soltar. Aquello en lo que tú pensaste al inicio de esta plática, cuando te dije: si hoy Jesús entrara por tu casa, por tu puerta, ¿qué cambiaría en ese momento? Déjame decirte que hoy Él lo quiere cambiar. Hoy Él quiere cambiarlo, Él quiere transformar tu historia. Él quiere transformar nuestras vidas. No solamente dar una pasadita, cubrir con un curita, no. Él quiere arrancar el dolor, Él quiere transformarnos. Y todo aquello que tú pensaste que cambiaría si Jesús entrara por tu puerta, hoy lo quiere cambiar. Él puede hacerlo. Aquel que entregó su vida en la cruz y que la volvió a tomar al resucitar al tercer día, puede transformarte. Puede cambiar todo aquello que para ti, para mí es imposible, pero para Él no lo es. Yo quiero invitarte a que tú cierres ahí tus ojos en donde estás. Que cierres tus ojos y que si hay algo que tú tengas que soltar, lo pongas hoy a los pies de Jesús. Si hay algo que te está alejando de la presencia de Dios, lo pongas a los pies de Jesús, porque sabes que hoy nada nos puede estorbar para correr al Padre, a los brazos del Padre. Si hoy necesitas volver y tú creías que no podías hacerlo, el camino está abierto porque Jesús lo abrió. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás y vamos a decirle: Señor, gracias te doy porque tú has abierto el camino. Gracias porque tu amor fue más allá, Señor, de todo. Gracias porque tu amor aguantó, Señor, aún más allá de tus fuerzas físicas, Señor. Aún más allá, pero tú venciste a la muerte. Tú has vencido al enemigo, tú venciste el pecado, Señor. Y nos das vida juntamente contigo, nos llamas a vivir, soplas de tu vida en nosotros aún sin merecerlo, Señor. Tomaste nuestro lugar por voluntad, Señor, no tenías que hacerlo, pero quisiste hacerlo. Señor, no tenemos cómo pagar, Señor, toda tu bondad, toda tu misericordia. No tenemos cómo pagarlo, Señor. Aún nuestras mejores obras serían como trapos de inmundicia, pero sí podemos darte hoy el corazón. Hoy entregarte todo nuestro corazón completamente a ti, Señor. Y hoy nos abrazamos de ti, del sacrificio que hiciste en esa cruz, Señor. Hoy queremos vivir para ti, en esa libertad que tú nos das, Señor. En esa libertad, Padre, para correr al Padre, para acercarnos al Padre. Gracias, Señor. Porque cuando antes éramos condenados, hoy somos justificados por ti. Hoy somos transformados a tu imagen, Señor. Hoy buscamos tu presencia y te decimos gracias por todo lo que has hecho, por este hermoso sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Síguete conectando, iglesia, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.